Armando. Por favor, dale esto, señor Armando. Dile que concentré los informes de cada departamento en uno solo. Necesito irme porque mi papá tuvo un problema muy grave. Por favor, avísale. Papá, ¿estás bien? ¿Quién te hizo esto? Se lo llevaron todos mis ahorros y los de tu papi. Aquí está el informe unificado que yo preparé. Ese informe estaba muy bien hecho. Patricia está muy bien, es muy profesional. Deberías prescindir de esa tal Beatriz Rincón. ¡Tú te robaste mi informe! Que yo hice. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste, Beatriz? El informe que ustedes leyeron en la junta de hoy lo hice yo. Entonces mejor ni una palabra de esto, Armando. ¿Entendiste? ¿Cómo que no fuiste con Betty a un hospital? Ahorita agarro mi bolsa y nos vamos ahora mismo, Demetrio. Te tiene que ver un médico. No hace falta, Julia, yo estoy bien. Además, no tenemos ni con qué pagar un calmante, mucho menos una consulta médica. Ay, mi amor, no pienses en el dinero ahora. Para eso hemos ahorrado por tantos años. Para una emergencia como esta. No seas terco. Se lo robaron, Julia. Por mi culpa, esos bandidos se llevaron nuestros ahorros de toda la vida. Pero si el dinero está en el banco. Yo lo acababa de retirar. ¿Y por qué? Me están demandando, Julia. Nuestros vecinos me están demandando porque no le regresaron sus taxes del año pasado. Yo confié en un nuevo programa de contabilidad y falló. Los metí en problemas con el IRS. ¿Eso no es tu culpa? Siempre tiene que responder a alguien, Julia. Y esta vez soy yo. No solo perdimos nuestro dinero, sino que también estoy a punto de perder mi licencia profesional. Julia, perdóname, amor. Perdóname por haber hecho todo mal. Está bien, viejo, está bien, está bien. Perdóname. Espero que mañana Giovanni no nos haga quedar mal, ¿eh? Porque el señor Roberto se merece la mejor de las despedidas. No, pero tengamos un poco de fe. Giovanni se comprometió con nosotras. No. Pero también nos cobró. No nada más lo hizo por buena persona. Nos cobró. Bueno, ya, pero no nos cobró tanto. Si no, no nos hubiera alcanzado el dinero para comprarle un regalo a doña Margarita. Sí, pero no podemos salirle con cualquier cosa. No. Por eso yo les digo que tengo mi amiga que trabaja en ese almacén así súper fifi y me va a conseguir un descuento de empleado. Así que le voy a buscar por lo menos un prendedor así bien brillante para que dé el gatazo. Sí. ¿No? Y diga, Betty, ven. Te contamos lo que vamos a hacer para mañana. ¿Qué le pasó? ¿sí? No, es que esta sale de Guatemala para entrar a Guatepeor, de veras. ¿Por qué? No les voy a contar. Va, Sí. ¿Buscas a alguien? Pues no, a nadie en especial. Pero es que por ahí leí que aquí viene Sarah Jessica y Donatella y un jardinero de los Yankees. Ni se te ocurra pedirles autógrafo, ¿ok? Of course not, darling. That's so 90s. Les voy a pedir una selfie, obvio. Mira quién está ahí. ¡Ey! ¡Danny! No. Bájale, mano. Ay, ¿por qué? Es que es raro que estén aquí. O sea, ¿qué tiene de raro? Las personas comen, Marce. O sea, así como tú y como yo. Sí, pero mataste una ficha de Daniel. Y Daniel lo puso a trabajar en B&M. Así como tú me pusiste a mí a trabajar ahí. O sea, sorry, Marce, pero estás súper paranoica. Eso espero. Ojalá y sea así. Espero que Daniel no esté tramando nada para la junta de mañana. Hola, mamá. Apenas pude llamarte. ¿Cómo está papá? Tu papá ya me contó lo de la demanda. Yo pensé que tú confiabas en mí, Betty. ¿Por qué no me lo habías contado?
Es que mi papá me pidió que no te dijera nada y que él lo iba a solucionar. Sí, y ya ves cómo lo solucionó. Betty, yo nunca lo había visto así de mal. Está muy deprimido, hija. Tienes que convencerlo de ir al médico. Sí, está bien, yo lo hago, te lo prometo. Nos vemos en la noche. Sí, bye. Nichols, reserva nuestra mesa de siempre. ¡Ay, no, Nicolás, no! ¡Me robó mi trabajo! ¡Era mío! Y el señor Armando ni siquiera me dejó explicarle. No, o sea, es que no me dejó defenderme. Ya, a ver, eso pasó porque el señor Armando estaba enojado, pero ya después que se le pase, pues hablas con él y le explicas qué es lo que te hizo esta fémina, ¿ok? No, es que tampoco le voy a poder explicar porque la señorita Marcela fue muy clara que me quedara callada. Nada de decirle algo de esto al señor Armando. Bueno, Betty, entonces no te queda de otra más que te importe menos el trabajo y que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? O sea, en pocas palabras, como le dirían en mi pueblo, que te valga madres. Ay, ojalá fuera tan fácil, Nico, pero no, voy a sentir como culpable, como que estoy traicionando la empresa, ¿me entiendes? Además, ellos tienen un estándar muy alto. A ver, Betty, pero tú tienes un estándar muchísimo más alto y por lo que tú a mí me cuentas ahí no te valoran en esa empresa, ¿eh? Hola, mi amor. Hola. Hola. Acabo de ver tu mensaje. ¿Qué pasó? Mañana es un gran día. Te van a nombrar presidente de la empresa y sé que estás muy emocionado, que tienes muchos planes, pero ten cuidado, ¿ok? Porque todavía no tenemos nada seguro. ¿Cómo? No te estoy entendiendo. Los dos conocemos a Daniel. Y mi hermano deseaba mucho ser presidente de BNM. Yo no creo que se vaya a quedar de brazos cruzados. Bueno, él ya hizo lo que tenía que hacer. Él peleó ese puesto y lo peleó muy bien. Se lo reconozco, pero... A ver, ¿tú sabes algo que yo no sé? No, solamente quiero que te cuides. Ganaste las elecciones, sí, pero hasta que no se dé, no hay nada seguro, Armando. Solamente eso. Betty, por fin llega donde estaba. Ya terminó el análisis de mi plan de negocios. ¡Armand! ¿Por qué no viniste conmigo y con Marcela a comer? No sabes, fuimos a un bistró buenísimo. Tienes que venir la próxima vez. Sí. Bueno, Betty, me prometió que lo iba a tener para mañana antes de la junta. ¿Dónde está? Es que yo estaba pensando que como le fue tan bien a Miss Fernández en la junta de hoy, ¿por qué no lo hace ella? Ya tiene los números en la cabeza, ¿no? Me parece muy buena idea. No, es que yo no puedo porque tengo muchísimo trabajo. Bueno, pero encontraste tiempo para hacer la presentación. Yo creo que esto va a ser pan comido para ti. Lo quiero para mañana temprano. Looking good, patty cakes. Ay, mira, Ricky, ahorita no estoy de humor para tus estupideces. Ay, no. Ricky, perdóname. Es que, no sabes, le estoy pasando fatal. Porque yo tenía toda la intención de festejar hoy lo bien que me fue en la reunión. Y no puedo, porque no tengo con quién. Todo el mundo tiene millones de cosas que hacer. Pobrecita. Faltaba más. Me encantaría sacarte. Where do you want to go? Ay, ¿de verdad? Claro. Bueno, pues yo estaba pensando que podíamos ir a cenar a mi casa y pedir comida china. Fancy China, la de Columbus Circle. Obvio, fancy. Yo creo que la ocasión lo amerita, ¿no crees, Ricky? Definitivamente. ¿A las 7? Un punto. Eres un amor, Ricky. I know. Te veo a las 7, entonces. Ok. Y a las 7:30 estás haciendo mi informe, baby. Eres un genio, Patricia. Efraín.
haces aquí? Me voy al baño. No, no, no. ¿Me compraste un regalito? Sofía, por favor. ¡Ay, qué bonito! ¿Ese? Betty, ¿por qué no me habías contado todo lo que le estaba pasando a tu papá? Porque mi papá me pidió que no te contara para que no te preocuparas. Pues sí, pero si yo hubiera sabido algo, por lo menos a lo mejor lo hubiera podido ayudar. No pensamos que las cosas se fueran a resolver así. Los vecinos le están poniendo una demanda, hija. Yo me iba a enterar tarde o temprano. Ay, Betty, hijita, tú siempre me has tenido confianza. Nunca me has ocultado nada. Por eso quiero que me digas ahora. ¿Hay algo más que yo deba saber? Sí. ¿En serio tú me compraste esto a mí? Pues claro. Ni modo que me lo compre para mí. Sería horrible. Sí, pues es que no es mi tono de piel. Ay, mi amorcito, me da un poquito de pena, pero No. hace mucho tiempo que yo ya no soy ese. Soy M tirando a L. Sí, mi cuenta me di, pero ¿por qué no te lo pruebas si salimos de dudas? Me siento como en París. Aquí hay unas cosas divinas y unos brasieres que te quedan súper ajustado aquí arriba. Ay, ¿ya compraste mi leopardito de la talla S? ¿Quién es esta señora? Me parece que se está confundiendo. No me estoy confundiendo, ¿verdad que no, cucarachito? ¿Quién es esta señora, más bien dicho? Miren, no es lo que parece, ¿eh? No toque a mi marido porque este señor es mi esposo. Yo lo toco porque a él le encanta que yo le toque. ¿Qué? Efraín, ¿qué significa? Déjelo. ¿Qué significa esto? ¿Me Vieja vas a explicar? pelleja. No nos vamos a pelear, ¿no? Sí, Estamos en un lugar. Estamos en un lugar. Por favor, Sofía. No vamos a... No te cabe esto, es la talla S. Y tú tienes las pompas grandes. Toma. Y yo pequeña, Estamos en un lugar público, por favor. Así que no eres ejecutiva. No. Conseguí un puesto de secretaria, pero tú sabes cómo es mi papá. Él no me iba a dejar hacerlo si le decía. Ay, hija, es que tú podrías estar haciendo algo mucho mejor que eso. No es tan fácil. Y además necesitábamos el dinero. Luego, esta cara que no me ayuda mucho. ¿Otra vez con eso, hija? Pero si esto no es un concurso de belleza, es la vida real. Aquí lo que cuenta es tu capacidad, tu inteligencia, todos los estudios que tú tienes. No es cierto, eso no es así. Si yo fuera más alta, más delgada o más bonita, me tratarían muy diferente. Te están tratando mal. No, eso no importa. En VNM hay oportunidad de crecimiento. Acaban de cambiar al presidente. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en que tú soportes malos tratos. No, señor. Es solo por un tiempo, en lo que mi papá sale de todos esos problemas. Tú no te preocupes por mí. No estoy de acuerdo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.